Hola, buenos días. Este es nuestro día número 1 de la práctica de campo que tenemos en San José del Guaviare. Nos encontramos en el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, en el que vamos a hacer un recorrido por el laboratorio. Vamos a tomar algunos datos y a ver la importancia de esta zona amazónica para la investigación. Donde estamos en esta primera área es una área de recepción de material vegetal. Nosotros aquí principalmente trabajamos con vegetales, trabajamos muestras de semillas, hojas, flores, principalmente. Pero también trabajamos con suelos, como lo pueden ver a la parte de atrás. Y trabajamos y hacemos unos ejercicios diferenciales también con, digamos, estas nuevas terminologías, como lo que ustedes tienen allá abajo, que es un dron. ¿No lo voy a sacar? Sí. Acá lo que hacemos es ver como el potencial que tiene cierta parte de un producto, bueno, de una planta, ya sea fruto, hojas, corteza, y lo que hacemos es un análisis ya sea de proteínas, para identificar qué proteína tiene ese producto, de fibras, tenemos fibra cruda, fibra dietaria, soluble, cenizas o grasas. Estamos en el segundo punto de la parada de la práctica de campo del Guaviare. Vamos a iniciar la caminata para atender a todas las preguntas que podamos tener e identificar toda la biodiversidad. Termina de forma homogénea, o sea que va así como recta, si va adelgazándose paulatinamente, no es venenoso. Si la cola va así gorda y termina como una puntica brusca, es venenosa. ¿Sí? La coloración también, se puede decir rojiza, pues seguramente pues, algo de veneno. Está un poquito, Esta es como constrictora. No. Bueno, aquí llegamos a la estación experimental del trueno. De aquí para allá vamos a seguir nuestro camino para poder seguir observando pues todo lo que nuestra guía nos tiene propuestos para hoy. Estamos en la estación experimental del trueno y pues la idea es que podamos compartir, digamos, varias actividades que tengan programadas y pues en lo que podamos colaborarles, pues estamos aquí a disposición. Este es el vivero 3. Aquí tenemos especies de cedro amargo, palo arco y cuyubí. La especie que se estableció acá fue abarco y otras digamos que ya se han sacado para el aprovechamiento, pero entonces digamos este modelo que le dijo digamos al estudio que ellos venían haciendo. Porque creen, todos los árboles que están acá más o menos tienen 38 años, 40 años. ¿Por qué creen? Buenos días, aquí nos encontramos con esta especie de abarco, la cual vamos a medir su volumen y posteriormente la cantidad de carbono que posee. Estamos calculando los grados de inclinación del árbol para poder, así también, además de con la distancia del árbol hasta acá, podemos calcular la altura del árbol y así poder calcular el diámetro y el volumen de carbono que tiene y su precio en el mercado. En el proceso de medición del árbol abarco, nosotros obtuvimos un diámetro de 2,26 metros con una densidad de la madera de 0,55 y una altura de 34,4 metros. A continuación, evaluaremos la capacidad de almacenamiento de carbono y el nivel de ganancias que se pueden obtener por metro cúbico de la especie de abarco, la cual se evidenció en dos sistemas agroforestales de la Reserva del Trueno. Para el primer sistema agroforestal encontramos que las especies de abarco estaban cultivadas a 3 metros de distancia. Adicionalmente, se nos mencionó que las especies pioneras que se encontraban en esta zona eran de baja altura. Una de las especies muestreadas nos indicó que su altura a nivel de la copa es de aproximadamente 34,40 metros, con un diámetro a la altura del pecho de 2,26 metros. Para los cálculos se utilizaron las ecuaciones que se evidencian en el Protocolo Nacional y Subnacional de Estimación de Biomasa y Carbono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAN, donde los cálculos obtenidos dieron que la biomasa aérea es de 7,71 toneladas, el carbono que esta especie muestrea puede llegar a almacenar es de 3,85 toneladas. Asimismo, si esta especie llega a ser talada y se comienza a descomponer, puede liberar a la atmósfera alrededor de 14,14 toneladas.
donde al reaccionar con el oxígeno produciría 51,86 toneladas. Un ejemplo práctico que podemos poner es el siguiente. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una persona al año puede llegar a producir alrededor de 1,6 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, lo que producen 32 personas al año es lo que esta especie ha almacenado en sus 30 años de vida que hasta el momento lleva. Para el segundo sistema agroforestal encontramos que están cultivados cada especie a 5 metros de distancia. Asimismo, se nos mencionó que ya habían especies como tal que tenían una altura de 10 metros. Esto ayudó a que la especie de barco pudiese competir por llegar a ver el sol, pues para captar mejor y realizar el proceso fotosíntesis. En campo se evidenció que su altura a nivel de la copa era de aproximadamente 36,75 metros, con un DAP de 2,84 metros aproximadamente. Los cálculos obtenidos con respecto a la biomasa aérea fueron de 12,55 toneladas. El carbono que esta especie muestreada llega a almacenar es de aproximadamente 6,27 toneladas, el carbono equivalente 23,02 y el dióxido de carbono que llegaría como tal a estar en la atmósfera si esta especie se talara y descompusiera es de 84,42 toneladas. Si bien podemos evidenciar la diferencia entre el primer sistema y el segundo, este tiene un mayor grosor como tal en su tronco, adicionalmente pues obtiene también una mayor altura. Si ponemos el ejemplo práctico del anterior, en cuanto al nivel de almacenamiento de carbono por persona, este llegaría a almacenar lo que producen 52 personas al año de dióxido de carbono. En cuanto a las ganancias, podemos encontrar que aquí ya no evaluamos su altura hasta el nivel de la copa, sino hasta el nivel comercial, que es desde la base hasta la primer rama que se encuentra de ahí en adelante para el árbol. Para el primer sistema, el árbol muestreado se evidenció que desde su altura comercial es de 14,25 metros aproximadamente, donde el área basal por medio de la literatura se obtuvo con la ecuación que es de 4,011 metros cuadrados. Su volumen cilíndrico perfecto es de alrededor de 42,873 metros cúbicos y el nivel de ganancia, según la literatura por medio del uso de las estimaciones de la Universidad del Tolima, cada metro cúbico de esta especie puede llegar a costar entre 1.500.000. Entonces, 30 años que tiene esta especie como tal, con un volumen de 42 metros cúbicos aproximadamente, en estos momentos tendríamos un margen de utilidad, si ya se realizara el proceso para extracción de madera, de aproximadamente 66 millones de pesos. Un valor bastante adquisitivo. Si este es el valor, por ejemplo, del primer sistema, en donde pues, sus características eran mucho menores con respecto al almacenamiento de carbono, para el segundo sistema es mucho mejor. Podemos ver, por ejemplo, que si bien su altura es mucho menor, o es un poco menor en comparación al primer sistema, con respecto a 11,74 metros de altura comercial, encontramos que el área basal es de 6,335 metros cuadrados, con un volumen cilíndrico perfecto de 55,777 metros cúbicos. Aquí hay que tener presente que nuestro segundo sistema, la especie de barco tenía un mayor grosor. Entonces, por eso, a 30 años, su margen de utilidad es de alrededor de solo esta especie de 86 millones de pesos, en el cual puede ser una gran opción como tal a largo plazo para generación de ingresos. Asimismo,
También pues la especie como tal le brinda sombra al suelo, pues permitiendo que la reproducción y la producción de la microbiota del suelo. Gracias. Listo, vamos aquí caminando por la reserva. ¿Cómo se sienten? Bien, con Emocionados. Con hambre, pero bien, felices. Describa un sistema de enriquecimiento e indique su importancia para mejorar y mantener la biodiversidad. Bueno, lo que podemos observar acá es un sistema de enriquecimiento. Este consta de 250 árboles por hectárea, de los cuales cada uno está sembrado a 5 metros de distancia el uno del otro y entre 8 y 10 metros por calle. Es importante recordar que para este modelo es imprescindible no generar una competencia entre especies, sino una competencia interna entre las plantas o árboles de las mismas especies, no generar una competencia entre especies diferentes. Y bueno, este sistema es importante porque, como su nombre lo dice, es el sistema más fácil de enriquecer el bosque y a su vez la biodiversidad que se encuentra en el bosque. La diferencia entre un sistema agroforestal y un sistema tradicional es que el sistema agroforestal va acompañado con la ayuda a los animales. Entonces, les ofrece sombra, les ofrece también espacios para descansar y demás. Implica una serie de costos adicionales como el cercamiento, la espera a que crezca, pero pues a futuro es una gran ayuda para los animales. En cambio, el tradicional está solo enfocado en el crecimiento y aprovechamiento de las especies. Estamos aquí en el sistema silvopastoril, como lo podemos observar. Este es un sistema pensado para poder generar el aprovechamiento de todo lo que es el ganado, que no exista el monocultivo y que por medio de bloques ese aprovechamiento para todo lo que es el ganado sea más efectivo, para que tenga más propiedades de crecimiento y también asimismo en un futuro pueda crear un corredor biológico más que todo en la copa de los árboles. Hola, aquí estamos en Amazónico, Cosecha Salvaje, disfrutando de un helado de Arazá. Arazá también, las frutas exóticas aquí, pero nativas del Amazonas. Netamente del Amazonas. ¿Y tú qué estás tomando, Nico? Comprando un batido de Arazá también, nativo acá de la zona y proveniente de lugares donde se siembra la planta. Va a tomar aquí. Buenos días, este es el día 2 de la práctica de campo. Son aproximadamente las 5:43 de la mañana. Estamos a una temperatura de 22 grados Celsius. Estamos desayunando. Humedad relativa del 95%. En este momento contamos con una presión atmosférica de 1010 hectopascales. Y la dirección del viento va al noroeste. Jamie, ¿cómo es el pronóstico del clima para hoy? Para el día de hoy va a estar soleado en la mañana, más o menos a las 10 de la mañana va a haber una tormenta y el resto del día va a estar parcialmente nublado y para más o menos a las 5 de la tarde va a volver a caer otra tormenta. Listo. Departamento Amazónico. Bienvenidos al Guaviare, Departamento Amazónico, donde el turismo es lo que lo ha levantado en el tema de la guerra. Ya no es como antes, ya es un departamento muy próspero, porque mucha gente lo cree que todavía sigue siendo lo mismo, pero ya es un departamento totalmente diferente. Nico, tú que vienes ahí bajando, ¿tú recuerdas el día de ayer por qué había posibilidad de que hubieran especies invasoras? Plantas invasoras eran cuando eran plantas introducidas, que se desarrollaban en un ecosistema de una forma que no lo hacían habitualmente y podían tener tendencia a desplazar las plantas que se encontraban en ese ecosistema. ¿Y en ese ecosistema había invasoras? En el ecosistema que nosotros vimos no, porque solo todas las plantas eran del departamento del Guaviare. Entonces llegamos a la primera parada, estamos en Ciudad de Piedra. Aprendimos también que el Guaviare se llama Guaviare porque tiene dos ríos, el Guayabero y el Ariari. Y vamos entonces a hacer la caminata y listo. Abre las puertas no solamente a Colombia sino al mundo. Conociendo pues cada uno de estos hermosos atractivos que tenemos en esta región, que son muchos,
y con el privilegio que tenemos también, y es que contamos con uno de los paneles de pinturas rupestres más extensos a nivel mundial. En el día 1 nosotros fuimos al Sinchi, en el cual nosotros pudimos obtener información acerca de la cubierta vegetal y su importancia en el ecosistema. Es importante tener en cuenta que esta provee una protección a la biodiversidad y también genera un hábitat para diferentes microorganismos y especies importantes y imprescindibles en el ecosistema. También se genera lo que es la rotación de cultivos, que es la que evita la erosión del suelo, y también provee lo que es la acumulación de patógenos que son imprescindibles para la biodiversidad y mantener como una estabilidad en el ecosistema, y eso también ayuda a reducir la necesidad de pesticidas y así pues disminuir la afectación al suelo. Hola, en nuestro segundo día vinimos a recorrer la ciudad de Piedra. Estamos en uno de los senderos, entonces revisamos que el plan de manejo que se ha venido verificando desde pandemia es de que no pase alrededor de 80 personas al día. De 80 a 100 personas al día es la capacidad de carga, entonces podemos ver que sí existe un plan de manejo en la reserva, y pues el guía local es el que tiene también conocimiento de ello. Y bueno, como tal, en cuanto a la capacidad de carga por los senderos, es de un grupo entre 8 a 15 personas máximo que van por sendero, precisamente para no tener mucha afectación en los mismos. Además, es importante tener en cuenta que hay que solo caminar por el sendero. Si no salimos del sendero, podemos estar afectando algún ecosistema. También en la forma turística, pues cada vez que viene la gente a visitar estos lugares, se ha visto afectado debido a que a vehículos que también han ingresado al área antes de que fuera un área protegida. Y por las motos, porque antes no se verificaba y venían aquí a hacer carreras o entraban como sin ninguna restricción. Hola a todos, en este momento nos encontramos con esta especie moriche, en la cual tener presente que varia cantidad de esta especie se forma lo que es un morichal, y pues tener en cuenta que es una especie sombrilla esencial para el ecosistema. Como podemos ver, acá hay una fuente hídrica, que es unas condiciones esenciales para que se formen los morichales de un conjunto de varias plantas de este tipo, que es una planta muy importante para todo el ecosistema, ya que le brinda alimento, entre otros servicios de sombrilla, a todo el ecosistema en general. Acá podemos ver que un incendio en el Guaviare puede ser una de las causas por la alta temperatura del verano pasado. No, aquí podemos observar una velocia, es una planta endémica de la región. Esta se caracteriza porque es muy resistente al fuego, ya que guarda agua en su tallo, tiene la capacidad de retener el agua. Sus flores duran entre 1 a 3 días, son flores blancas, y pues esta puede ser observada en los ecosistemas pirogénicos. Y aquí podemos observar lo que es la flor del Guaviare. Esta es una planta endémica y típica del Guaviare. Este es el mejor sitio para poder avistarla. Esta planta es anemócora, quiere decir que dispersa sus semillas con el viento, y pues esa es la forma para poder propagarse. Debido a que en este sector la capa orgánica quizás no cuenta con los suficientes nutrientes para el desarrollo de la planta. Entonces, debido a eso, tiene un desarrollo un poco más, menos, ¿no? O sea, menos reducido y no mayor a lo que suele ser las demás plantas. Entonces acabamos de aprender que la flor del Guaviare, de hecho, se debería llamar la inflorescencia del Guaviare, ya que no encontramos una sola florecita, sino que la planta del Guaviare nos da varios tipos de florecita y se llama inflorescencia. Esta acá es la bebé, sí, la bebé de la flor del Guaviare. Aquí tenemos algaque, es este ejemplo entre roca y árbol, en el cual se puede evidenciar lo que es una meteorización, que básicamente es la transformación de rocas en nutrientes en muchos años. Básicamente el árbol provee esos nutrientes a la roca para en unos años poder ver ese resultado. Bueno, caminando por el sendero en el día 2 hemos encontrado unas dróseras, especies carnívoras que se alimentan principalmente de microorganismos. Estas dróseras aparecen en lugares donde el suelo, la capa vegetal es mínima y existen varias fuentes de agua. Estamos aquí discutiendo con los compañeros sobre los VOC, que son valor objeto de conservación, específicamente de los de filtro grueso. Nosotros proponemos que aquí en este sendero y en esta reserva
pues se conserve como tal el bosque primario que se encuentra aquí dentro de la región, ya que pues alberga gran cantidad del ecosistema y ayuda en sí a conservar también las propiedades como son del suelo, del agua y todo eso que se encuentra dentro de aquí. Y en él podemos ver bastantes interacciones de especies que se benefician de él, ya sea por su agua, por su contenido de agua o por las frutas que genera. Además tenemos que el morichel solo se coloca en una sola parte para que pueda haber un humedal, pueda haber bastante hidratación cuando haya sequía en esta zona. También tenemos las aves migratorias que vienen de Canadá, en esta temporada está en invierno allá, entonces vienen aquí a buscar alimento. Recordemos que bosque primario significa ese bosque que no ha sido talado o intervenido por el hombre. Hola, esta es nuestra segunda parada de la Reserva Forestal Serranía Lalín 2 Angosturas 2, donde posiblemente podamos identificar la zona de túneles naturales de piedra, Cerro Las Lajas, el jacuzzi natural o el afloramiento rocoso. Tenemos afloramientos rocosos, los cuales se les define como roca sedimentaria. ¿Por qué sedimentaria? Porque son acumulaciones de sedimentos a través del tiempo. Hola, en este momento nos encontramos en esta formación de rocas sedimentarias, la cual en este momento se encuentra en el escudo Guayanes, que hace parte de la Guayana Francesa. La mayoría son rocas sedimentarias, quiere decir que son acumulación de sedimentos, y son rocas que se ven así, digamos, floreciendo de la tierra debido a que por el movimiento de las placas tectónicas hace que estas pues en su momento puedan surgir de la tierra. Hola, aquí estamos subiendo para ir a conocer los túneles, donde hay muchas pinturas rupestres y murciélagos. ¿Tú dices algo, Nico? Acá estamos en las cuevas naturales, vamos a ver murciélagos, un poco de todo lo que ha sucedido acá, la historia geológica de este lugar, y vamos a ver muchas más cosas interesantes sobre el tema de la geología y ese sector del país. Bueno, después de mucho caminar, llegamos a los túneles de los murciélagos. Hemos pasado varios caminos que nos hemos visto. Es río, vimos un río ya. Fuimos a un río Y nos ahorita están nos vamos a ir para el esperando. jacuzzi. Nuestro segundo VOC es esta fuente hídrica del jacuzzi natural, donde podemos encontrar que brinda grandes atributos como una fuente de alimento y hábitat a especies, por ejemplo la babilla. También pues vemos que este sitio ofrece el servicio ecosistémico de regulación del clima. También pues como que permite pues que el mismo ecosistema también pues como que se mantenga, digamos, en su condición natural. Y también permite que algunas plantas naturales que se encuentran alrededor pues también puedan crecer y puedan estar en buena salud. ¿Es una selfie? ¡Es un video! ¡Ah, Buenos días, este es el día 2 de la práctica de campo. Son aproximadamente las 5:43 de la mañana. Estamos a una temperatura de 22 grados Celsius. Estamos desayunando. Humedad relativa de 95%. En este momento contamos con una presión atmosférica de 1010 hectopascales. Y la dirección del viento va al noroeste. Jamie, ¿cómo es el pronóstico del clima para hoy? Para el día de hoy va a estar soleado en la mañana, más o menos a las 10 de la mañana va a haber una tormenta y el resto del día va a estar parcialmente nublado y para más o menos a las 5 de la tarde va a volver a caer otra tormenta. Listo. Departamento Amazónico. Bienvenidos al gobierno. Departamento Amazónico, donde el turismo es lo que lo ha levantado en el tema de la guerra. Ya no es como antes. Ya es un departamento muy próspero,
porque mucha gente lo cree que todavía sigue siendo lo mismo, pero ya es un departamento totalmente diferente. Nico, tú que vienes ahí bajando, ¿tú recuerdas el día de ayer por qué, o sea, había posibilidad de que hubieran especies invasoras? Plantas invasoras eran cuando eran plantas introducidas, que se desarrollaban en un ecosistema de una forma que no lo hacían habitualmente y podían tener tendencia a desplazar las plantas que se encontraban en ese ecosistema. ¿Y en ese ecosistema había invasoras? En el ecosistema que nosotros vimos no, porque todas las plantas eran del departamento del Guaviare. Entonces llegamos a la primera parada, estamos en Ciudad de Piedra, aprendimos también que el Guaviare se llama Guaviare porque tiene dos ríos, el Guayabero y el Ariari. Y vamos entonces a hacer la caminata y listo. Abre las puertas no solamente a Colombia sino al mundo. Conociendo pues cada uno de estos hermosos atractivos que tenemos en esta región, que son muchos, y con el privilegio que tenemos también, y es que contamos con uno de los paneles de pinturas rupestres más extensos a nivel mundial. Hola, en nuestro segundo día vinimos a recorrer la Ciudad de Piedra. Estamos en uno de los senderos, entonces revisamos que el plan de manejo que se ha venido verificando desde pandemia es de que no pase alrededor de 80 personas al día. De 80 a 100 personas al día es la capacidad de carga, entonces podemos ver que sí existe un plan de manejo en la reserva, y bueno, y pues el guía local es el que tiene también conocimiento de ello. Y bueno, como tal, en cuanto a la capacidad de carga por los senderos, es de un grupo entre 8 a 15 personas máximo que van por sendero, precisamente para no tener mucha afectación en los mismos. Además, es importante tener en cuenta que hay que solo caminar por el sendero. Si no salimos del sendero, podemos estar afectando algún ecosistema. También en la forma turística, pues cada vez que viene la gente a visitar estos lugares, se ha visto afectado debido a que... a vehículos que también han ingresado al área antes de que fuera un área protegida. Y por las motos, porque antes no se verificaba y venían aquí a hacer carreras o entraban como sin ninguna restricción. Hola a todos, en este momento nos encontramos con esta especie moriche, en la cual tener presente que varia cantidad de esta especie se forma lo que es un morichal y pues tener en cuenta que es una especie sombrilla esencial para el ecosistema. Como podemos ver, acá hay una fuente hídrica, que es unas condiciones esenciales para que se formen los morichales de un conjunto de varias plantas de este tipo, que es una planta muy importante para todo el ecosistema, ya que le brinda alimento, entre otros servicios de sombrilla, a todo el ecosistema en general. Acá podemos ver que un incendio en el Guaviare puede ser una de las causas por la alta temperatura del verano pasado. No, aquí podemos observar una velocia, es una planta endémica de la región. Esta se caracteriza porque es muy resistente al fuego, ya que guarda agua en su tallo, tiene la capacidad de retener el agua. Sus flores duran entre 1 a 3 días, son flores blancas y pues esta puede ser observada en los ecosistemas pirogénicos. Y aquí podemos observar lo que es la flor del Guaviare. Esta es una planta endémica y típica del Guaviare. Este es el mejor sitio para poder avistarla. Esta planta es anemócora, quiere decir que dispersa sus semillas con el viento y pues esa es la forma para poder propagarse. Debido a que en este sector la capa orgánica quizás no cuenta con los suficientes nutrientes para el desarrollo de la planta. Entonces debido a eso tiene un desarrollo un poco más menos, ¿no? O sea, menos reducido y no mayor a lo que suele ser las demás plantas. Entonces acabamos de aprender que la flor del Guaviare de hecho se debería llamar la inflorescencia del Guaviare, ya que no encontramos una sola florecita, sino que la planta del Guaviare nos da varios tipos de florecita y se llama inflorescencia. Esta de acá es la bebé, sí. La bebé de la flor del Guaviare. Aquí tenemos algaque, es este ejemplo entre roca y árbol, en el cual se puede evidenciar lo que es una meteorización, que básicamente es la transformación de rocas en nutrientes en muchos años. Básicamente el árbol provee esos nutrientes a la roca para en unos años poder ver ese resultado. Bueno, caminando por el sendero en el día 2 hemos encontrado unas dróseras, especies carnívoras que se alimentan principalmente de microorganismos. Estas dróseras aparecen en lugares
donde el suelo, la capa vegetal es mínima y existen varias fuentes de agua. Estamos aquí discutiendo con los compañeros sobre los VOC, que son valor objeto de conservación, específicamente de los de filtro grueso. Nosotros proponemos que aquí en este sendero y en esta reserva pues se conserve como tal el bosque primario que se encuentra aquí dentro de la región, ya que pues alberga gran cantidad del ecosistema y ayuda en sí a conservar también las propiedades como son del suelo, del agua y todo eso que se encuentra dentro de aquí. Y en él podemos ver bastantes interacciones de especies que se benefician de él, ya sea por su agua, por su contenido de agua o por las frutas que genera. Además tenemos que el morichel solo se coloca en una sola parte para que pueda haber un humedal, pueda haber bastante hidratación cuando haya sequía en esta zona. También tenemos las aves migratorias que vienen de Canadá, en esta temporada está en invierno allá, entonces vienen aquí a buscar alimento. Recordemos que bosque primario significa ese bosque que no ha sido talado o intervenido por el hombre. Hola, esta es nuestra segunda parada de la Reserva Forestal Serranía Lalín 2 Angosturas 2, donde posiblemente podamos identificar la zona de túneles naturales de piedra, Cerro Las Lajas, el jacuzzi natural o el afloramiento rocoso. Tenemos afloramientos rocosos, los cuales se les define como roca sedimentaria. ¿Por qué sedimentaria? Porque son acumulaciones de sedimentos a través del tiempo. Hola, en este momento nos encontramos en esta formación de rocas sedimentarias, la cual en este momento se encuentra en el escudo Guayanes, que hace parte de la Guayana francesa. La mayoría son rocas sedimentarias, quiere decir que son acumulación de sedimentos, y son rocas que se ven así, digamos, floreciendo de la tierra debido a que por el movimiento de las placas tectónicas hace que estas pues en su momento puedan surgir de la tierra. Hola, aquí estamos subiendo para ir a conocer los túneles, donde hay muchas pinturas rupestres y murciélagos. ¿Tú dices algo, Nico? Si quieres, acá estamos en unas cuevas naturales, vamos a ver murciélagos, un poco de todo lo que ha sucedido acá, la historia geológica de este lugar, y vamos a ver muchas más cosas interesantes sobre el tema de la geología y ese sector del país. Bueno, después de mucho caminar, llegamos a los túneles de los murciélagos. Hemos pasado varios caminos que nos hemos visto. Es río, vimos un río ya, fuimos a un río Y nos ahorita están nos vamos a ir para el esperando. jacuzzi. Nuestro segundo VOC es esta fuente hídrica del jacuzzi natural, donde podemos encontrar que brinda grandes atributos como una fuente de alimento y hábitat a especies, por ejemplo la babilla. También pues vemos que este sitio ofrece el servicio ecosistémico de regulación del clima. También pues como que permite pues que el mismo ecosistema también pues como que se mantenga, digamos, en su condición natural, y también permite que algunas plantas naturales que se encuentran alrededor pues también puedan crecer y puedan estar en buena salud. Hola, muy buenos días, estamos en el día 3, vamos camino a una reserva con unas comunidades indígenas, estamos desayunando y preparándonos para ir. La hora es 6 de la mañana en punto. La dirección del viento es 4 kilómetros por hora, dirección este-oeste. Estamos a una presión de 1010 hectopascales. Contamos con una humedad relativa del 96%. Jay, ¿me vas a decir algo?
El clima para hoy es soleado, entre las 3 y 4 hay pronóstico de lluvia. Listo. Estamos en el día 3. Aquí vamos camino a una reserva, a la Panure, para donde vamos a hablar un poco del ecoturismo. Pero yo quería preguntarles, en el día de ayer, ¿qué le mejorarían y qué esperan ver hoy? Pues yo vine por el lugar donde estábamos, era muy bonito, pero entonces había acceso a ecosistemas que eran muy delicados. Entonces el problema es que esos ecosistemas tienden a no poderse conservar al haber tantos turistas y, al no tener tanta capacidad de carga para las personas. Entonces esos ecosistemas tienden a degradarse. Entonces probablemente de seguir así ese ecosistema en el que estábamos ayer, ese ecosistema no se llegue a conservar en un lapso de tiempo largo. Aquí tenemos el achote, que se usa más que todo en una celebración que tienen en el resguardo, que es el dacurio, que lo usan para pintarse la cara y también como un sazonador para las diferentes comidas. Si la saca toda de mano. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la mamá, ¿cómo lo hace? ¿Cómo? ¿Cómo lo haría la mamá? ¿Quién sabe? Pero, Eso es pura técnica. ¿a qué se refiere con que no le deja el palito? O sea, la otra parte. Eso está. Y con eso sí tiene que tener más delicadeza. Ya se saca. Ya ahí meto. Eso lo voy a poner. Paciencia. Pero entonces esta todavía no está buena para sacarla, le falta crecer otro poco. Está muy bicho todo. Son bichos. Esta es una de las problemáticas que más hemos visto aquí en el resguardo. Hay mucha cantidad de basura, como lo podemos observar. Ahorita vamos a tratar de indagar si tienen algún propósito o cuál es el fin, pero pues hemos visto bastante aquí en el resguardo. Aquí podemos ver otro sistema de chagra agroforestal. En lo que están haciendo es preparando todo el cultivo y preparando la zona más bien para poder generar el cultivo de yuca, como lo vimos en el anterior chagra. Lo que se hace en este caso es generar la quema del suelo para poder generar nutrientes y fijarlos al suelo y darle fertilidad al mismo. Bueno, en esta chagra podemos encontrar de 7 a 8 variedades de yuca, como la yuca plátano, la yuca piña, las cuales después las procesan y las utilizan para consumo. También se puede ver que hay piña, hay árboles de guama. Más adelante que podemos encontrar también matas de plátano, entre otros. Hola, ya terminamos nuestra práctica de campo y estamos haciendo un poco de reflexión sobre todo lo que aprendimos, especialmente en el día 3, ya que fue un día interesante y complicado porque nos sorprendió mucho la lluvia, pero tuvimos la oportunidad de compartir con doña Nancy y como toda su cultura y tradición de la tribu Tucano, que podemos encontrar allá en la Amazonía, en San José del Guaviare. Hablamos precisamente de la chagra, y la chagra entendiéndose como esa forma de agricultura tradicional practicada por los pueblos indígenas de la Amazonía, que se basa prácticamente en cultivar una especie diversificada de plantas en un mismo terreno, o sea, no monocultivos. Hablando un poco con la señora Nancy, nos dijo
que para ellos chagra, el término como tal significaba más al cultivo extenso de la coca, que ellos a sus cultivos pues les tenían otro tipo de nombres. Sin embargo, cuando entramos a mirar pues qué era lo que ellos cultivaban en el resguardo indígena, pudimos encontrar principalmente el cultivo de yuca que plantan entre 7 a 8 especies, lo que podemos comprobar que es un cultivo diversificado, es decir, que no plantan una simple especie de yuca ya porque es peligroso para los temas del monocultivo. Entonces encontramos entre 7 y 8 especies de yuca y aparte escondido dentro de las mismas dentro de los mismos terrenos de cultivo encontramos lo que es pequeños espacios donde se sembra coca para el mambeo, para sus propios consumos y para continuar con su tradición cultural y religiosa. Ella nos contaba que como tal en la Amazonía podíamos encontrar más de 350 variedades de yuca, pero ellos principalmente cultivaban alrededor de 8 especies de yuca. Es importante mencionar que ellos no utilizan ningún tipo de fertilizante artificial, ni de agroquímicos, ni pesticidas. Por lo contrario, este término de chagra y de conservar la cultura indígena se basa en buscar y fomentar que la diversidad de especies y la interacción entre la naturaleza obtenga por sí misma la producción más sostenible y resiliente en el tiempo de lo que ellos producen y de lo que es su actividad económica. Vamos a hablar un poco sobre otra pregunta muy interesante que hicimos con doña Nancy y es la duración de la jornada de cosechas que ellos tienen en sus chacras o sus lugares de cultivo. Principalmente ella nos decía que en la Amazonía, que es el sitio donde ellos estaban, dependía y variaba de diferentes factores como la cantidad de tierra que iban a cosechar, como el número de personas que se involucran en dicha actividad o también las condiciones climáticas que podían tener, si estaban en verano, si estaban en invierno, si era más época de lluvia o qué tanta agua podían recibir estas plantas. Para los tucanos, este cultivo de yuca principalmente, que es su principal actividad económica, puede variar entre 2 a 3 meses para tener ya su cosecha propia, pero también es importante, ella nos decía que es importante tener en cuenta que el proceso de la siembra y la recolección de la yuca no es solo sembrarla ya, sino que tiene un proceso post recolección, que es arreglar la yuca, quitarle pues todo lo que no se necesita y dejarla apta para el consumo humano. ¿Cuántos individuos de las especies que son utilizadas para las artesanías se pueden encontrar en el territorio? Básicamente, las especies predominantes para la fabricación de artesanías por los tumacos son el cumare y la chámbira, las cuales únicamente se pueden cortar con ciertos criterios. Uno de los criterios más importantes para hacer su corte y poder hacer la fabricación de las artesanías es que tiene que medir aproximadamente 3 metros. A su vez, a medida que se va cortando, hay que estarla cuidando. Esto se cuida por medio de unos frutos que ella genera. Estos frutos hay que estarlos cortando a medida que va creciendo la planta. Sin embargo, para que no se pierda como sus características, se tiene que dejar una que otra planta, dependiendo de los cortes que se vayan haciendo, con estos frutos intactos. Entonces son diferentes cuidados que tiene la tribu para así mismo prevalecer no solamente la economía por medio de sus artesanías, sino pues netamente esta especie que está corriendo peligro en el Guaviare, no solamente por el tema de cómo se usa para economía y demás, que digamos que en el tema de los tucanos no sería tanto una afectación, sino un provecho que ellos mismos digamos pueden devolver a este territorio, sino a nivel extenso de todo el Guaviare. Esta planta tiene un peligro por medio de lo que son los cultivos extensivos y la ganadería. Entonces básicamente al ser una planta tan importante para esta tribu, se compone una gran parte del resguardo destinada únicamente a su crecimiento, igual así con el guaruma, que es otra planta destinada a la fabricación de artesanías.
Bueno, si se tiene en cuenta los tiempos y movimientos del producto para calcular el precio del mismo, digamos que eso es como en todo mercado o en cualquier economía, se tiene que tener presente cada uno de los inversiones que se está haciendo al insumo. Entonces, en este caso, digamos que hay varios aspectos a tener en cuenta a la hora de poder utilizarla para las artesanías. Como les comentaba, el tema de que mida 3 metros es algo de espera. Más o menos entre 2 o 3 años puede llegar a durar que esté lista una planta para poder ser utilizada. Entonces, esto por un lado. Igualmente, el tema de no perjudicar a la especie en cantidad, el tema de poder utilizar una de ellas y asimismo cuidar el fruto de sus otras especies y no utilizar netamente toda la producción para las artesanías es algo muy importante para la tribu. Y todo el tema de los del tratamiento que se le hace al insumo, más que todo lo que es el lavado para que se pueda retirar completamente la savia de la planta, del tallo, y después de esto viene lo que es un tinte y un tejido. Todo esto se tiene que tener presente al momento de generarle un precio a las artesanías. Artesanías como lo son las bolsas, manillas, aretes y otros productos. Por ejemplo, también lo que son flauta de pan y demás, que son los que más pudimos ver en la tienda. Y pues claramente el tema de la inversión que se le hace al momento de hacer el tejido y demás. Estos oscilan dependiendo de que haya detrás del producto. Entonces, cuando hay un tejido o tinte que se le invirtió al insumo, entonces en este caso el precio que pudimos ver está entre aproximadamente 25, 35, máximo 60,000 pesos. Y en los insumos en los que no se hizo ningún tipo de manejo al insumo adicional, o sea, ningún tipo de inversión adicional de lo que es el tejido, pero que no se le aplicó tinte, que no tuvo que tener como un lavado tan extenso para el retiro de la saliva, se ven precios más económicos. Por ejemplo, la flauta de pan, que únicamente tiene como el corte del tallo y el tejido para algunas partes pequeñas, está costando entre una de 10 hasta 30,000 pesos máximo. Entonces son varios los precios que esta tribu maneja para poder manejar su economía. ¿Cuánto dura la jornada de procesamiento y elaboración de las artesanías en el resguardo Panuré? Bueno, para el procesamiento pueden durar alrededor de 2 a 3 días, debido a que primero pues deben extraer las fibras de los cogollos de Kumare y Chambira. Después de extraer estas fibras, lo que se realiza es un proceso de lavado con agua y jabón para retirar la savia. Después de retirada, se deja secando un día. Después de ese día, lo que se procede como tal es a la pintura. Voy a hablar natural. ¿Cuánto dura la jornada? ¿Cuánto dura una jornada de procesamiento y elaboración de las artesanías en el resguardo de Panuré? Bueno, para el procesamiento pueden durar alrededor de 2 a 3 días. Creo que primero pues deben extraer las fibras de los cogollos de Chambira y Kumare. Al extraer esas fibras, se realiza un lavado con agua y jabón para retirar toda la savia, que es como un color amarillento. Al retirarla, se dejan secando alrededor de un día dichas fibras. Posterior a ello, se realiza el proceso de tintura, el cual consta de 2 fases. La primera es un segundo lavado con agua tibia y jabón para retirar los excesos de savia que queden. Después de ello, se calienta la tintura y se sumergen dichas fibras alrededor de 3 horas para que puedan adherirse. Nuevamente, entonces, después de esas 3 horas, se retiran y se dejan secando nuevamente. Para la elaboración, entonces, ya al tener su producto final, que son esas fibras, se procede como tal a elaborar lo que son las manillas, que las manillas se pueden fabricar alrededor de 6 horas, como nos comentaban, dependiendo también pues de la complejidad de las manillas. Los bolsos pueden durar de 2 a 3 horas según su... No.
¿Cuánto dura una jornada para el procesamiento y elaboración de las artesanías en el resguardo Panuré? Para el procesamiento pueden durar de 2 a 3 días. Entonces, primero lo que realizan es la extracción de las fibras de los cogollos de Cumare y Chambira. Después de ello, se somete a un lavado para estas fibras para remover todo lo que es la savia que estas tienen, un color amarillento. ¿Cuánto dura una jornada para el procesamiento y elaboración de las artesanías en el resguardo Panuré? Bueno, para el procesamiento pueden durar alrededor de 2 a 3 días, ya que pues primero deben extraer las fibras de los cogollos de las palmas de Cumare y Chambira. Después de ello, se lavan con agua y jabón para extraer toda la savia que estos tienen. Y se deja secando alrededor de un día. Posterior a ello, lo que se realiza es el proceso de tintura, que consta de 2 fases. La primera es un segundo lavado para retirar los excesos de savia, pero esta vez con agua tibia. Después de ello, se sumergen esas fibras en la tintura. La tintura debe estar caliente y se deja alrededor de 2 a 3 horas. Después de ello, pues se retiran y se dejan secando. Ya al obtener estas fibras se pueden fabricar las artesanías como las manillas, bolsas y demás. Las manillas pueden durar alrededor en un proceso de elaboración de un día. Entonces, dependiendo de su complejidad, pueden durar 4 horas, 6 horas. Para los bolsos, nos comentaban que dependiendo de sus dimensiones, pueden durar alrededor de 4 a 5 días. Y para lo que son, por ejemplo, objetos en madera que realizan como lo que pudimos apreciar allá, fue una barca con unas lanzas pegadas. Nos dijeron que esta fabricación les duró alrededor de 15 días. Lo que son, por ejemplo, artesanías como llaveros, pueden durar de 2 a 3 días. Entonces, ¿qué se podían ver? Aparecían, por ejemplo, lo que eran caimanes o armadillos. Los arcos pueden durar alrededor de 2 a 3 días también. ¿Cuántas especies se aprovechan comercialmente y cuántas para uso propio? Principalmente, su economía se basa en los productos agrícolas. Ellos no venden nada de productos animales. Entonces, la visita que tuvimos a la chagra del resguardo de Panuré, encontramos 7 variedades de yuca, según las cuales la señora Nancy las divide por yuca brava y yuca dulce, en las que se pueden encontrar la yuca de maíz, la yuca de plátano, la yuca de piña, entre otros. Según la señora Nancy, la que más utilizan para la fabricación de farina, que es una harina, asimismo también para la elaboración de casabe, que son como unas arepas, es la yuca de plátano, ya que aporta mayor almidón. Estas 7 variedades de yuca también son fuertemente empleadas para la venta. Otro de los productos agrícolas que también comercializan y lo utilizan para uso propio es el plátano. Asimismo, el chontaduro también, tanto para uso propio como para la venta. Lo que es, por ejemplo, frutos como la guama, esta sí es solo para consumo, así como la piña.